Esta es una charla dictada en la Sociedad Colombiana de Orquídea de Medellín en el mes de mayo. En este caso he querido partirla en tres secciones para que sea más fácil de asimilar a través de la web. La primera parte vamos a hablar de la semilla. El cultivo de semillas de orquídea pues en Colombia lleva bastante tiempo. Yo he querido en esta charla agradecer y hacer un homenaje a Álvaro Arango, ya fallecido, quien fuera la persona que me inició en esto hace más o menos unos 30 años. El interés en las semillas de las orquídeas y tratar de cultivarlas tiene orígenes muy remotos. El primero de quien tenemos una referencia clara que se dio al trabajo de investigar en Colombia por qué no nacían las semillas de orquídea fue el sabio Mutis. Él y Eloy Valenzuela, uno de los importantes colaboradores en la expedición botánica, se dedicaron a comparar las semillas de las gramíneas con las semillas de las orquídeas. Y en esa comparación fueron muchas las conclusiones que pudieron sacar. Una de ellas es que el sabio Mutis decía: no entiendo por qué no logro que las semillas de orquídea nazcan si en el medio natural ellas pueden nacer por sí solas. Hay un comentario en uno de sus diarios que dice: algo debe haber que aporta la naturaleza que nosotros no le estamos aportando. Mutis tuvo dos grandes pasiones, las orquídeas y las aves. Este es uno de los dibujos del sabio Mutis, que tiene una serie de problemas de álgebra planteados y resueltos, y un dibujo de una de las aves que seguramente había visto en Mariquita, donde hizo esto. Pertenece actualmente al Jardín Botánico de España, realmente Real Jardín Botánico de Madrid. Y allí plasma una cosa que él siempre estaba buscando: orquídeas diferentes y cómo reproducirlas, y aves en cautiverio para liberarlas. Igual que Leonardo da Vinci las compraba y luego las liberaba. De esa pasión por las orquídeas y las semillas, vemos en la famosa plancha de lo que fue el Oncidium crameriano en mucho tiempo, hoy conocido como psicosis crameriana. En esa época las orquídeas eran conocidas como ginandras. En la parte de abajo del dibujo ven el nombre, que no se sabe quién fue el dibujante. Personalmente pienso que pudo haber sido Matisse por el estilo del dibujo. Hay dos notas a lápices que nunca se desarrollaron al lado derecho, que se refieren precisamente a la semilla, a la cápsula de semillas y a los polinios que tenía esta planta. Él estaba muy interesado en la parte taxonómica y su relación con los polinios. Otro personaje a quien no se le ha dado la real importancia en las orquídeas es Darwin. Charles Darwin, realmente sus primeras reflexiones acerca de la evolución de las especies la hizo en la fecundación de las orquídeas, no en los pinzones como muchas veces se dice. Y exactamente en una orquídea llamada Orchis pyramidalis, de la cual observó y sacó una serie de conclusiones que después vamos a ver publicadas en el libro La fecundación de las orquídeas, un libro de reciente aparición en español, pero publicado pues hace siglo y medio en inglés. Esta Orchis pyramidalis tiene la característica para él de que ha evolucionado sus formas sexuales, masculinas y femeninas, para facilitar la fecundación a través de un insecto. En su capítulo 1 del libro hace una reflexión en Orquis piramidales de cómo es la forma de los polinios y cómo se comportan cuando los insectos lo toman. Y es que los grandes investigadores que se preocuparon en ese entonces por las orquídeas desde el punto de vista taxonómico o por la reproducción de sus semillas, Mutis, Darwin y muchos otros, todos empezaron a reflexionar en torno a una de las grandes evoluciones que han tenido las orquídeas, y es que tienen sus órganos sexuales fusionados. Sus órganos sexuales masculinos y femeninos se han unido para formar lo que llamamos la columna, técnicamente el ginostemo, una columna en cuya punta suele haber una tapita y bajo ella hay unas masas amarillas que son polinios, que son las masas de polen. Estos polinios pueden ser 2, 4, 8 y se caracterizan porque en uno de sus lados suelen tener o bien un pequeño filamento, un pequeño palito que termina en la punta con una superficie pegajosa, o bien
no tener ese palito, pero siempre tener la superficie pegajosa. Este pequeño palito se llama estípite. Esta superficie pegajosa que esté en el estípite o directamente en los polinios es la que se va a adherir al insecto, que viene buscando o bien el olor o bien el néctar de la flor, o en algunos casos incluso su forma, pensando que es una hembra de su especie, como en el caso de la Orphis. Se le adhiere el polinio y una vez adherido este polinio, cuando él se mueve por el interior de la flor, pasa por la columna donde va a encontrar una pequeña cavidad que también es pegajosa y ahí se adhiere el polinio y se desprende del insecto. Esto es muy importante porque es en este paso de llevar el polinio desde la zona de donde está la antera hasta la zona, digamos, femenina de la columna, que se da el proceso de fecundación. Una vez esto se da, empieza a cerrarse. Nosotros debemos pensar en la posibilidad de llevar este polen hasta allí cuando queremos hacer una polinización artificial. Y a partir de este momento, si tenemos la columna con su antera, esta es una visión ventral de la columna, donde vemos los polinios y la antera aún sin retirarse, la pequeña cavidad, la parte que hay al lado izquierdo de los polinios. Dicho en la arquitectura de la flor es un poco más interna, es la parte femenina a donde se debe llevar el polen. Estas masas de polen suelen ser muy pequeñas, para nosotros es fácil manipularlas con una pequeña pinza, con un palillo. La columna tiene un conducto por el cual el polen empieza a viajar hacia la parte de atrás. Tenemos que tener en cuenta que no son los polinios, sino los pequeños gránulos de polen que se van a dirigir hasta el ovario y allí van a fecundar una gran cantidad de óvulos formando una semilla microscópica. Los insectos muchas veces llegan atraídos, se les adhiere el polen, pero no lo dejan en la misma flor. Y ese es el caso en que muchas veces fecundan una flor de una especie diferente generando híbridos naturales. Una vez el polen empieza a llegar al ovario, este ovario empieza a engrosarse y a formar una cápsula que es muy característica de las orquídeas. Son varios meses, entre 5, 12, 14, los más comunes, y en ese momento empieza un proceso de maduración de la semilla. Cuando la cápsula ha sido fecundada, se fecunda a partir de la periferia hacia el centro y se van formando una gran cantidad de semillas que vemos en una cápsula. Las reflexiones de Darwin dejaron unas notas que él hizo en las que vemos cómo hay un desplazamiento importante del polen de la periferia hacia el centro. En los cortes se aprecia. La cápsula se forma a partir de unos pequeños conductos, de manera que no todas las semillas están fecundadas en el mismo momento. Y cuando por fin la cápsula está madura, se abre dejando al aire las semillas pequeñas que pueden ser volatilizadas. Yo les decía que muchas veces nosotros mismos podemos fecundar, pero para eso necesitamos que tengamos la flor madura. Si vamos a fecundar la misma especie no hay problema, pero si queremos hacer una fecundación de un polen de una planta en otra, necesitamos que las dos coincidan y algunas veces no nos coinciden. De manera que esta forma de conservar el polen en una solución de agar al 1% y refrigerada nos da la posibilidad de que el polen se guarde durante un tiempo largo para después usarlo en la fecundación. Es importante que cuando lo vamos a usar lo lavemos con un agua que haya sido hervida, no agua destilada para no generar daño por ósmosis del polen, y se lleva a la flor en la que lo queremos utilizar. La opción que nosotros conseguimos está representado en una gran cantidad de pequeñas semillas que son microscópicas y que tienen esa característica de, por ser tantas, haber unas fecundadas y otras no. Si las miramos al microscopio, son unas pequeñas bolsitas, como parecidas a una malla, en cuyo interior, de las que están fértiles, podemos ver un embrión, y muchas que no lo tienen simplemente no van a tener la posibilidad de germinar por no ser fértiles. Estas pequeñas capsulitas, que son llevadas por el viento, que son dispersadas de una manera muy general, son las que van a tener que caer en un sitio donde haya un componente que le aporte los nutrientes que ellas no tienen por carecer de masas alimenticias como los cotiledones en un frijol. Estos nutrientes que son aportados en el medio, durante mucho tiempo nuestros investigadores no los comprendían, y fue en 1829, en la década del 20 del 1800, que el profesor Hartley se dio cuenta de que
había unos hongos que le suministraban una serie de compuestos y él dice, son los hongos los que suministran los hidratos de carbono a la semilla para que pueda germinar. A partir de este momento se genera una carrera de 100 años germinando semillas en un medio que contiene hongos, pero estos hongos, que en ese momento no se habían clasificado, están presentes en las raíces de las plantas y de allí viene su nombre, micorrizos, mico-hongos, rizos, raíz. No habían sido clasificados, por lo tanto los cultivos se hacían en unas masas enormes de hongos que terminaban devorándose las semillas y el sistema de Hartley realmente no fue muy efectivo. Si a eso se le agrega que además tenía un error que no importaba en la germinación, pero conceptualmente era un error importante, no eran los hidratos de carbono, sino los nutrientes básicos, macro y microelementos, lo que se encargaba de suministrar el hongo, hace que durante todo este tiempo no sea exitoso y por el contrario empiecen otras investigaciones, la cual se va a destacar de una manera muy importante por el profesor Lewis Knudson, quien en 1922 saca su primera fórmula. Realmente su primera fórmula es más del 20, se conoce como medio A de Knudson, pero no se conoce la fórmula porque nunca la sacó porque no tuvo ningún éxito con ella. Empezó a hacer una serie de variables y consigue una segunda fórmula que ya tiene un porcentaje respetable de germinación exitosa y se conoce como medio B de Knudson, pero tiene la gran característica de que es un medio que necesita ser cultivado en ausencia de hongos para que los hongos no lo colonicen. Se basa principalmente en una serie de compuestos químicos que contienen los macros y los microelementos que antes suministraban los hongos y que ahora se los vamos a suministrar artificialmente, un medio de soporte que es un gel, el agar-agar, y una gran característica, y es que un medio de cultivo con agar rico en nutrientes se convierte en una gran fuente de crecimiento para hongos y bacterias, por lo tanto hay que hacerlo de una manera séptica. El medio C de Knudson es bastante eficaz, pero tiene un componente que es el fosfato férrico. El fosfato férrico tiene unos altos contenidos de fósforo, y el fósforo, si bien es indispensable en la floración de las plantas y en su desarrollo metabólico, tiene unos índices de toxicidad muy cercanos al índice funcional. Entonces, muchas semillas mueren intoxicadas por el fósforo. Ese fosfato férrico, él decide entonces reemplazarlo. Durante 20 años investiga en el asunto y termina sacando lo que conocemos como la fórmula C de Knudson. El compuesto C de Knudson es el que aún hoy utilizamos para reproducir las semillas, con bastante éxito. Han sufrido cambios algunos de los medios, algunos le aportan una cosa, otros otra, pero es básicamente mejoras al medio. Pero seguimos principalmente trabajando sobre el medio C de Knudson para la germinación. El profesor Lewis Knudson adquirió una gran importancia en el cultivo de las semillas y esto le generó una serie de reconocimientos que lo llevaron a ser el que consideramos hoy el pionero de la reproducción aséptica de semillas de orquídea. Y me atrevería a decir que por esta vía, de muchas otras formas de reproducción aséptica, como por ejemplo el cultivo de células y clonaciones, que si bien él no trabajó, al desarrollar un sistema séptico de reproducción, no solamente facilitó que se pudiesen hacer en laboratorios algunos de estos procesos, sino que ahora las semillas liberaron a las orquídeas de tener que ser saqueadas de su medio como única alternativa para obtenerlas originalmente o reproducirlas en invernaderos y en cultivos de una manera vegetativa, esperando que crezca y arrancando pequeños pedazos de la planta. El proceso de siembra in vitro de semillas lo podemos separar en dos fases importantes. La fecundación de la flor con la producción de la semilla, la cual es sembrada en un medio aséptico. En este caso estamos hablando de medios básicos como el medio C de Knudson, en donde crece un tiempo y luego trasplantadas a otro medio. Cuando la cápsula de semilla madura, ella empieza a cambiar un poco su color al final, y ese cambio de color va a hacer que se abra para que las semillas se reproduzcan. Es de esa semilla que vamos a sembrar en el medio de Knudson, preferiblemente antes de que la cápsula se abra. Si la cápsula ya se ha abierto, pues veremos en
en el proceso de siembra, que hay unos métodos de esterilización que son más complejos. Una semilla de orquídea, cuando está fértil, tiene en el centro una pequeña capsulita que es realmente el embrión. Ese embrión es el que va a dar origen a la planta, pero no tiene, como les decía anteriormente, los nutrientes necesarios para reproducirse por sí misma. Si tomamos la semilla ya abierta, vamos a utilizar un proceso para esterilizar las semillas. En cambio, si tomamos la cápsula antes de que se abra, solamente tenemos que esterilizar la cápsula, lo cual es mucho más fácil. Pero hay otra cosa todavía adicional. Si vienen los animales, existe un proceso que todos conocemos muy claramente, que es la hibernación. En las semillas, y especialmente en las semillas de orquídea, se suele dar un proceso que se llama dormancia. La dormancia consiste en que cuando la cápsula ya se abre, como no se sabe cuánto tiempo tardará esta semilla en caer a un sitio que le sea fértil y que tenga los nutrientes, entran en un proceso similar a la hibernación, que en vegetales se llama dormancia, y es que la semilla, digamos que se muere en sí misma esperando que haya unas condiciones para revivir. Esas condiciones casi siempre son humedad, pH y algunos químicos que la activan. Si sembramos la semilla de una cápsula que ya está abierta, es muy posible que muchas de estas semillas ya hayan entrado en el proceso de dormancia y por lo tanto se van a demorar más tiempo en germinar que si las tomamos de la cápsula cuando todavía no ha madurado del todo. Las semillas que son fértiles, que tienen el núcleo en el centro, van pronto a empezar un proceso de crecimiento y rápidamente las tenemos que trasplantar a otro medio para que ya el desarrollo sea mayor. Por ahora esto es suficiente para las semillas. El paso que sigue es preparar el medio para sembrarlas, el cual lo tocamos en la presentación 2, medios, y luego el proceso de cómo se siembra en la presentación 3, siembra.